El misterio inicia. Isabel y Javier eran investigadores apasionados por los misterios históricos. Desde hacía años, habían recorrido diversos pueblos y ciudades desentrañando secretos olvidados por el tiempo. Su última parada fue un pequeño y antiguo pueblo en el corazón de España, un lugar donde las leyendas y los mitos se mezclaban con la historia. El pueblo estaba envuelto en una atmósfera de misterio, con calles adoquinadas y edificios que parecían susurrar historias al oído de quienes se atrevían a escucharlas. Los habitantes eran amables pero reservados, como si guardaran un secreto que no estaban dispuestos a compartir con forasteros. Isabel y Javier llegaron al pueblo atraídos por una leyenda que había capturado su atención, la historia de Annabel, una curandera del siglo XVII que, según se decía, había sido injustamente acusada de brujería y ejecutada por una peste que asoló la región. Su espíritu, según las historias, aún vagaba por los bosques, buscando justicia. Desde el primer día, Isabel y Javier notaron que algo extraño sucedía en el pueblo. Las noches eran especialmente inquietantes, con un silencio opresivo que solo era roto por el susurro del viento y los ocasionales lamentos que parecían provenir de las profundidades del bosque. Los aldeanos evitaban hablar sobre Annabel, pero sus miradas y susurros dejaban claro que su historia aún les afectaba. Una noche, mientras exploraban el bosque donde se decía que el espíritu de Annabel aparecía, Isabel y Javier sintieron una presencia que les heló la sangre. El aire se volvió frío y pesado, y una niebla espesa comenzó a rodearlos. De repente, una figura etérea apareció ante ellos, sus ojos llenos de tristeza y desesperación. «Y ayúdame», susurró la figura antes de desaparecer en la niebla. Isabel y Javier, aunque asustados, estaban decididos a descubrir la verdad. Sabían que la aparición de Annabel era un llamado a revelar lo que realmente sucedió siglos atrás y liberar su espíritu de la injusta condena que aún la mantenía atada a este mundo. El descubrimiento de los registros antiguos. Intrigados por su experiencia en el bosque, Isabel y Javier decidieron comenzar su investigación en la biblioteca del pueblo. La biblioteca era un edificio antiguo, lleno de estanterías polvorientas y libros que parecían no haber sido tocados en décadas. Con la ayuda del bibliotecario, un hombre anciano y taciturno llamado Don Felipe, comenzaron a buscar registros históricos que pudieran arrojar luz sobre la historia de Annabel. Pasaron días sumergidos en documentos antiguos, diarios y cartas que relataban la vida en el pueblo durante el siglo XVII. Fue en uno de esos diarios donde encontraron la primera pista significativa, una serie de entradas escritas por un sacerdote local que había vivido durante la época de Annabel. El diario del sacerdote detallaba los eventos que llevaron a la acusación de Annabel. Describía cómo una peste había comenzado a propagarse por el pueblo, causando pánico y desesperación. Los líderes del pueblo, en busca de una explicación y un chivo expiatorio, señalaron a Annabel, una curandera conocida por sus conocimientos de hierbas y remedios naturales. La acusaron de brujería y de haber traído la peste al pueblo mediante sus prácticas oscuras. Isabel y Javier también encontraron cartas escritas por los habitantes del pueblo de la época, que describían a Annabel como una mujer bondadosa que había intentado ayudar a los enfermos. Sin embargo, la histeria colectiva y el miedo prevalecieron, y Annabel fue arrestada y condenada a morir en la hoguera. Mientras leían estos documentos, Isabel y Javier comenzaron a sentir una profunda empatía por Annabel. Era claro que había sido víctima de la ignorancia y el miedo de su tiempo. Decidieron que debían hacer todo lo posible para restaurar su honor y liberar su espíritu. Una noche, mientras revisaban los documentos en la biblioteca, Isabel encontró una carta escrita por Annabel en sus últimos días. La carta estaba dirigida a su hija y contenía sus últimas palabras de amor y desesperación. «No soy una bruja», y escribió Annabel. «Solo quise ayudar a mi pueblo, pero ahora me condenan por su propio miedo». Isabel y Javier sabían que esta carta era una prueba crucial de la inocencia de Annabel y una pieza clave para revelar la verdad. Decidieron llevar su investigación al siguiente nivel, buscando más testimonios y registros que pudieran respaldar su descubrimiento y ayudarles a liberar el espíritu de Annabel. Encuentros escalofriantes y advertencias de los ancianos. Después de descubrir la verdad oculta en los antiguos registros de la ciudad,
Isabel y Javier comenzaron a recibir advertencias inquietantes de los ancianos del pueblo. La noticia de su investigación se había esparcido, y no todos estaban contentos con su búsqueda de la verdad. Sin embargo, Isabel y Javier estaban decididos a seguir adelante, a pesar de los peligros que parecían acechar en cada esquina. Una tarde, mientras Isabel revisaba los documentos en la biblioteca, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al mirar a su alrededor, notó a una anciana observándola desde una esquina oscura de la sala. La mujer se acercó lentamente, sus ojos llenos de una sabiduría inquietante. «Deberías dejar de hurgar en el pasado, niña», dijo la anciana con una voz ronca. «Y hay cosas que es mejor dejar enterradas». Isabel, intrigada pero decidida, preguntó: «¿Y qué sabe usted sobre la mujer del camino?». La anciana suspiró y miró a su alrededor antes de hablar en un susurro. Y ella era Annabel, una curandera en tiempos de desesperación. La gente la temía y la acusaron de cosas terribles cuando la peste llegó. Pero no fue ella quien trajo la desgracia. Fue la maldad de los hombres que la condenaron. Isabel sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. La anciana continuó: «Y su espíritu no descansará hasta que la verdad sea revelada. Pero hay quienes no quieren que eso suceda». Esa noche, Isabel y Javier se reunieron para discutir lo que había pasado. Mientras hablaban, un fuerte viento comenzó a azotar las ventanas, y las luces parpadearon. Parecía que la misma naturaleza intentaba advertirles. Decidieron continuar con su investigación, a pesar de las advertencias y los extraños sucesos que comenzaban a rodearlos. Al día siguiente, Javier recibió una visita inesperada de don Felipe, el hombre más anciano del pueblo. Con una mirada severa, Felipe les dijo: «He escuchado sobre su investigación. Están jugando con fuego. La maldición de Annabel es real, y su ira no ha disminuido con los años». Javier, siempre el escéptico, respondió: «Solo queremos encontrar la verdad». Felipe lo miró fijamente y dijo: «Y la verdad tiene un precio. Y ustedes podrían no estar preparados para pagarlo». Esa noche, Isabel y Javier decidieron visitar la antigua casa de Annabel, un lugar que muchos evitaban. La casa estaba en ruinas, cubierta de hiedra y sombras. Mientras exploraban, encontraron un diario escondido bajo el suelo de una de las habitaciones. El diario contenía los pensamientos y las desesperadas súplicas de Annabel, proclamando su inocencia y maldiciendo a aquellos que la habían condenado. Mientras leían el diario, el ambiente a su alrededor se volvió pesado y opresivo. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y un susurro inquietante llenó el aire. Era como si la misma casa intentara expulsarlos. De repente, una sombra pasó frente a la ventana, y un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Javier abrió la puerta de golpe, pero no encontró a nadie. Sin embargo, en el umbral, había un pequeño amuleto con símbolos extraños, el mismo símbolo que habían visto en los registros antiguos. Tenemos que irnos, dijo Isabel, sintiendo el pánico crecer en su pecho. Algo nos está observando. Mientras huían de la casa, el viento susurraba sus nombres, y la sensación de ser perseguidos se hizo más fuerte. Cuando finalmente llegaron a la seguridad de su coche, ambos sabían que no podían dar marcha atrás. La verdad sobre Annabel tenía que salir a la luz, y estaban dispuestos a enfrentar cualquier cosa para lograrlo. Pero el camino hacia la verdad estaba plagado de peligros. Isabel y Javier pronto descubrirían que algunas leyendas son más reales de lo que podrían haber imaginado. Decisiones peligrosas y descubrimientos oscuros. Después de su inquietante experiencia en la casa de Annabel, Isabel y Javier se encontraban en un dilema. Sabían que la verdad estaba cerca, pero también comprendían que su búsqueda los ponía en peligro. Sin embargo, la determinación de Isabel era inquebrantable. Y ella merece justicia, insistió Isabel. No podemos detenernos ahora. Javier, aunque preocupado, asintió. Sabía que Isabel no se detendría, y él no la dejaría enfrentar esto sola. Juntos, decidieron seguir adelante,
aunque las advertencias seguían resonando en sus mentes. En los días siguientes, Isabel y Javier profundizaron aún más en los registros históricos y entrevistaron a más habitantes del pueblo. Descubrieron más sobre la vida de Annabel antes de la tragedia. Era conocida por su bondad y su habilidad para curar, pero también por sus conocimientos que muchos no entendían y temían. Encontraron registros de juicios y testimonios de la época, muchos de los cuales fueron manipulados para pintar a Annabel como una bruja malvada. Isabel y Javier comenzaron a darse cuenta de que la verdadera razón detrás de la condena de Annabel no era la peste, sino la envidia y el miedo de aquellos en el poder. Una noche, mientras revisaban unos documentos en su habitación, la atmósfera cambió abruptamente. Una ráfaga de aire helado llenó la habitación, y las velas parpadearon violentamente antes de apagarse. En la oscuridad, un susurro apenas audible rompió el silencio. «¡Y ayúdame!». Isabel encendió una linterna, y en la pared vieron unas palabras escritas con una sustancia oscura, y la verdad está en el claro. Sabían que era una señal de Annabel. El claro en el bosque, donde habían visto su espíritu por primera vez, parecía ser el lugar donde encontrarían las respuestas finales. Armados con su determinación y las pruebas que habían recolectado, se dirigieron hacia el bosque. El claro estaba envuelto en una niebla espesa, y el aire estaba cargado de una energía palpable. Isabel y Javier comenzaron a cavar en el lugar indicado por las palabras de la pared, y pronto descubrieron una caja de madera enterrada. Dentro de la caja, encontraron más cartas y documentos que detallaban la verdadera historia de Annabel, incluyendo confesiones de algunos de los líderes del pueblo que admitían haberla acusado falsamente. También encontraron un amuleto idéntico al que habían visto en la casa de Annabel, un símbolo de protección y justicia. Mientras leían los documentos, sintieron una presencia cercana. Al alzar la vista, vieron la figura espectral de Annabel observándolos. Sus ojos, llenos de gratitud y dolor, se encontraron con los de Isabel. «Gracias», y susurró Annabel, antes de desvanecerse en la niebla. Isabel y Javier sabían que tenían lo necesario para liberar a Annabel de su tormento. Con las pruebas en mano, regresaron al pueblo, listos para enfrentar a aquellos que aún se oponían a revelar la verdad. Decidieron realizar un ritual de liberación en el mismo claro donde encontraron la caja, usando las palabras de las cartas y el amuleto como guía. Mientras recitaban el ritual, las llamas de las velas danzaron con intensidad, y el aire se llenó de una calma inquietante. Sentían que Annabel estaba cerca, esperando su liberación. Con las palabras finales del ritual, una ráfaga de viento apagó las velas, y el claro se sumió en una paz sobrecogedora. Isabel y Javier sintieron una calidez que les envolvía, y supieron que Annabel finalmente había encontrado la paz. Regresaron al pueblo con las pruebas y la determinación de contar la verdadera historia de Annabel. Los habitantes, aunque reacios al principio, comenzaron a aceptar la verdad y a reconocer la injusticia cometida. La memoria de Annabel fue restaurada, y su historia se convirtió en un símbolo de lucha contra la ignorancia y el miedo. Isabel y Javier, habiendo cumplido su misión, sintieron una profunda satisfacción. Sabían que su viaje había cambiado sus vidas para siempre, y que habían traído justicia a un espíritu atormentado. Pero sabían que su misión no terminaba ahí. Había muchos más secretos y espíritus que necesitaban ser liberados. Con una nueva determinación, se prepararon para continuar su viaje, llevando consigo el legado de Annabel y la promesa de nunca dejar que la injusticia prevaleciera. Encuentros escalofriantes y advertencias de los ancianos. Después de descubrir la verdad oculta en los antiguos registros de la ciudad, Isabel y Javier comenzaron a recibir advertencias inquietantes de los ancianos del pueblo. La noticia de su investigación se había esparcido, y no todos estaban contentos con su búsqueda de la verdad. Sin embargo, Isabel y Javier estaban decididos a seguir adelante, a pesar de los peligros que parecían acechar en cada esquina. Una tarde, mientras Isabel revisaba los documentos en la biblioteca, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al mirar a su alrededor, notó a una anciana observándola desde una esquina oscura de la sala. La mujer se acercó lentamente, sus ojos llenos de una sabiduría inquietante. «Deberías dejar de hurgar en el pasado, niña»,
dijo la anciana con una voz ronca. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Isabel, intrigada pero decidida, preguntó, ¿y qué sabe usted sobre la mujer del camino? La anciana suspiró y miró a su alrededor antes de hablar en un susurro, y ella era Annabel, una curandera en tiempos de desesperación. La gente la temía y la acusaron de cosas terribles cuando la peste llegó. Pero no fue ella quien trajo la desgracia. Fue la maldad de los hombres que la condenaron. Isabel sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. La anciana continuó, y su espíritu no descansará hasta que la verdad sea revelada. Pero hay quienes no quieren que eso suceda. Esa noche, Isabel y Javier se reunieron para discutir lo que había pasado. Mientras hablaban, un fuerte viento comenzó a azotar las ventanas, y las luces parpadearon. Parecía que la misma naturaleza intentaba advertirles. Decidieron continuar con su investigación, a pesar de las advertencias y los extraños sucesos que comenzaban a rodearlos. Al día siguiente, Javier recibió una visita inesperada de don Felipe, el hombre más anciano del pueblo. Con una mirada severa, Felipe les dijo, y he escuchado sobre su investigación. Están jugando con fuego. La maldición de Annabel es real, y su ira no ha disminuido con los años. Javier, siempre el escéptico, respondió, y solo queremos encontrar la verdad. Felipe lo miró fijamente y dijo, y la verdad tiene un precio. Y ustedes podrían no estar preparados para pagarlo. Esa noche, Isabel y Javier decidieron visitar la antigua casa de Annabel, un lugar que muchos evitaban. La casa estaba en ruinas, cubierta de hiedra y sombras. Mientras exploraban, encontraron un diario escondido bajo el suelo de una de las habitaciones. El diario contenía los pensamientos y las desesperadas súplicas de Annabel, proclamando su inocencia y maldiciendo a aquellos que la habían condenado. Mientras leían el diario, el ambiente a su alrededor se volvió pesado y opresivo. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y un susurro inquietante llenó el aire. Era como si la misma casa intentara expulsarlos. De repente, una sombra pasó frente a la ventana, y un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Javier abrió la puerta de golpe, pero no encontró a nadie. Sin embargo, en el umbral, había un pequeño amuleto con símbolos extraños, el mismo símbolo que habían visto en los registros antiguos. Tenemos que irnos, dijo Isabel, sintiendo el pánico crecer en su pecho. Algo nos está observando. Mientras huían de la casa, el viento susurraba sus nombres, y la sensación de ser perseguidos se hizo más fuerte. Cuando finalmente llegaron a la seguridad de su coche, ambos sabían que no podían dar marcha atrás. La verdad sobre Annabel tenía que salir a la luz, y estaban dispuestos a enfrentar cualquier cosa para lograrlo. Pero el camino hacia la verdad estaba plagado de peligros. Isabel y Javier pronto descubrirían que algunas leyendas son más reales de lo que podrían haber imaginado. Decisiones peligrosas y descubrimientos oscuros. Después de su inquietante experiencia en la casa de Annabel, Isabel y Javier se encontraban en un dilema. Sabían que la verdad estaba cerca, pero también comprendían que su búsqueda los ponía en peligro. Sin embargo, la determinación de Isabel era inquebrantable. Y ella merece justicia, insistió Isabel. No podemos detenernos ahora. Javier, aunque preocupado, asintió. Sabía que Isabel no se detendría, y él no la dejaría enfrentar esto sola. Juntos, decidieron seguir adelante, aunque las advertencias seguían resonando en sus mentes. En los días siguientes, Isabel y Javier profundizaron aún más en los registros históricos y entrevistaron a más descendientes de los antiguos habitantes del pueblo. Fue entonces cuando conocieron a Marta, una mujer anciana que había vivido toda su vida en el pueblo y cuya familia estaba estrechamente ligada a la historia de Annabel. Marta, aunque inicialmente reacia, finalmente decidió compartir su conocimiento con ellos. Les mostró cartas y documentos que habían sido guardados por generaciones, y que revelaban más sobre los eventos que llevaron a la condena de Annabel. Y mi abuela siempre decía que Annabel fue traicionada por aquellos en quienes confiaba dijo Marta,
con tristeza en su voz. Y los líderes del pueblo necesitaban un chivo expiatorio, y ella fue la elegida. Isabel y Javier revisaron los documentos y descubrieron pruebas que indicaban que la peste que asoló el pueblo no fue causada por ninguna maldición o brujería, sino por condiciones insalubres y la falta de conocimientos médicos en la época. Los registros también incluían testimonios falsos obtenidos bajo coacción y la presión política que enfrentaban los líderes del pueblo. Esa noche, mientras revisaban las pruebas en su pequeña oficina, sintieron nuevamente la presencia inquietante que los había seguido desde la casa de Annabel. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, y un susurro apenas audible llenaba el aire. «Y Annabel está aquí», murmuró Isabel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Y ella nos está observando». Javier intentó mantener la calma, pero incluso él no podía negar la atmósfera opresiva que los rodeaba. Decidieron que era hora de hacer pública su investigación, con la esperanza de que al exponer la verdad, pudieran liberar el espíritu de Annabel y poner fin a la maldición que pesaba sobre el pueblo. Organizaron una reunión pública en la plaza del pueblo, invitando a todos los habitantes y a los descendientes de las familias que habían estado involucradas en la condena de Annabel. La tensión era palpable mientras Isabel y Javier presentaban sus hallazgos, mostrando las cartas, los documentos y los registros que habían encontrado. «Y Annabel fue inocente y», declaró Isabel con firmeza. «Y ella no trajo la peste al pueblo. Fue víctima de la ignorancia y el miedo». La audiencia escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, mientras otros mostraban expresiones de incredulidad. Los descendientes de los líderes del pueblo se miraban entre sí, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Finalmente, una voz se alzó entre la multitud. Era don Felipe, el anciano que había advertido a Javier. «Y es hora de que enfrentemos nuestro pasado», dijo con voz temblorosa. «Y hemos vivido bajo la sombra de esta maldición por demasiado tiempo. Es hora de liberar a Annabel y a nosotros mismos de este peso». Con esas palabras, el pueblo comenzó a aceptar la verdad. Isabel y Javier sabían que su trabajo aún no había terminado, pero este era un gran paso hacia la justicia para Annabel. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Isabel y Javier sintieron una paz inusual. El viento susurraba suavemente, y las sombras parecían menos amenazantes. Sabían que Annabel estaba más cerca de encontrar descanso, y que su búsqueda de la verdad había comenzado a sanar las heridas del pasado. Revelaciones finales y el ritual de liberación. Con el apoyo del pueblo y la aceptación de la verdad sobre Annabel, Isabel y Javier sabían que aún había un último paso por dar. La liberación del espíritu de Annabel requería un ritual, algo que habían encontrado en los antiguos registros de la biblioteca. Se reunieron en el claro del bosque donde Annabel había sido injustamente acusada y condenada. El lugar estaba envuelto en una atmósfera densa y misteriosa, como si los árboles mismos guardaran los secretos de aquella fatídica noche. Javier preparó el círculo de protección, utilizando velas y símbolos antiguos que habían descubierto en los registros. Isabel, con el diario de Annabel en la mano, recitaba las palabras que Annabel había escrito en sus últimos días. Palabras de dolor, de ira, pero también de esperanza y de deseo de justicia. La noche era oscura, sin luna, y el viento soplaba con fuerza, como si los espíritus del bosque se agitaran con la proximidad del ritual. Isabel encendió las velas y el aire se llenó con el aroma de hierbas quemadas, un olor que parecía trascender el tiempo. «Y Annabel, escucha nuestras súplicas», comenzó Isabel, su voz firme pero cargada de emoción. «Y estamos aquí para liberarte de esta maldición injusta, para restaurar tu honor y traer paz a tu espíritu». A medida que Isabel recitaba las palabras del ritual, las llamas de las velas parpadearon y se alzaron más alto, iluminando sus rostros con un resplandor fantasmal. El diario de Annabel, en manos de Isabel, parecía vibrar con una energía propia, como si la esencia de Annabel estuviera presente. De repente, un susurro se levantó del viento, una voz etérea que parecía provenir de todos lados a la vez. «Gracias», susurró la voz, apenas audible pero llena de gratitud y tristeza. Las sombras alrededor del claro comenzaron a moverse, formando figuras que se desvanecían y reaparecían,
como si los recuerdos del pasado estuvieran cobrando vida. Isabel y Javier sintieron un frío que penetraba hasta los huesos, pero no retrocedieron. Sabían que estaban cerca de lograr su objetivo. Isabel continuó el ritual, recitando las palabras finales con convicción. Annabelle, te libramos. Que encuentres paz y descanso eterno. Con esas palabras, una ráfaga de viento atravesó el claro, apagando las velas de un solo golpe. El aire se llenó de una calma sobrecogedora, y las sombras parecieron disiparse, dejando una sensación de alivio y liberación. Isabel y Javier sintieron una presencia cálida, como si Annabelle estuviera agradeciéndoles por su esfuerzo. Sabían que, finalmente, su espíritu había sido liberado y que el pueblo podía comenzar a sanar de las heridas del pasado. Esa noche, mientras caminaban de regreso al pueblo, Isabel y Javier reflexionaron sobre su viaje. Habían enfrentado miedos, descubierto verdades ocultas y finalmente, traído justicia a una mujer inocente. Sabían que su vida nunca sería la misma, pero también sabían que habían hecho lo correcto. Un nuevo amanecer y la esperanza de un futuro sin sombras. Con la liberación del espíritu de Annabelle, el pueblo comenzó a experimentar una transformación. Las sombras que habían plagado las calles y los corazones de sus habitantes se disiparon, dando lugar a una sensación renovada de esperanza y paz. Isabel y Javier fueron reconocidos como los héroes que habían traído justicia y verdad a la historia de Annabelle. Los días siguientes estuvieron llenos de celebraciones y ceremonias para honrar la memoria de Annabelle y reconocer el coraje de Isabel y Javier. El pueblo, unido por primera vez en décadas, trabajó juntos para restaurar la antigua casa de Annabelle, convirtiéndola en un monumento y un museo para preservar su historia y evitar que el pasado se repitiera. Isabel y Javier, aunque exhaustos, se sintieron profundamente satisfechos con lo que habían logrado. Sabían que habían cambiado no solo su destino, sino también el de todo el pueblo. Annabelle, la mujer que había sido injustamente condenada, ahora era recordada con respeto y compasión. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el mismo claro donde habían realizado el ritual de liberación, Isabel y Javier reflexionaron sobre su viaje. Nunca imaginé que encontraríamos tanto más que solo respuestas, dijo Javier, tomando la mano de Isabel. Y hemos encontrado un propósito. Isabel asintió, sintiendo una paz interior que no había conocido antes. Y Annabelle finalmente puede descansar. Y nosotros también. Sin embargo, sabían que su historia no terminaba aquí. Había muchas más verdades ocultas en el mundo, muchos más espíritus que necesitaban justicia. Decidieron que continuarían su búsqueda, ayudando a aquellos que no podían hablar por sí mismos, revelando secretos olvidados y trayendo luz a los rincones más oscuros. El pueblo, inspirado por la valentía de Isabel y Javier, comenzó a florecer. Nuevos negocios se abrieron, las calles fueron restauradas y la comunidad se unió más que nunca. El legado de Annabelle se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia, recordándoles a todos que la verdad siempre prevalece, sin importar cuánto tiempo haya estado oculta. Y así, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, Isabel y Javier se prepararon para su próxima aventura, sabiendo que el camino hacia la verdad era interminable, pero lleno de significado. Con cada paso, llevaban consigo la memoria de Annabelle y la promesa de nunca dejar que la injusticia permaneciera en las sombras. El claro del bosque, una vez un lugar de dolor y sufrimiento, ahora era un santuario de esperanza y renovación. Las flores crecían donde antes solo había desolación, y los árboles susurraban historias de justicia a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. El viento, ya no cargado de susurros inquietantes, ahora traía consigo melodías de paz y reconciliación. Isabel y Javier, unidos por su misión y por la experiencia compartida, sabían que su viaje apenas comenzaba. Con una última mirada al claro y una promesa silenciosa de continuar su lucha por la verdad, se alejaron, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara. El legado de Annabelle y el coraje de Isabel y Javier vivían en los corazones de aquellos que habían presenciado su lucha. Y así, con cada paso, llevaban la esperanza de un mundo donde la justicia prevaleciera, iluminando incluso las sombras más oscuras.